Cara a cara. Hoy nos visita... En el cara a cara de Así son las cosas, tenemos en el piso a Franco Borsato, quien es delegado de ATE en la ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad. Bueno, ayer hablábamos con Germán Barro y nos mencionaba, este gobierno nos tiene acostumbrados que en las vacaciones tenemos que dormir con un ojo abierto porque siempre mete medidas en contra de los trabajadores. Lo hace durante todo el año, pero en vacaciones, cuando uno por ahí relaja un poco los músculos, lo hace con la misma intensidad. Y en el día de ayer, con el anuncio del cierre del ANDIS. Primero te vamos a saludar, Franco, buenos días. Por la formalidad, sabemos que es un inicio de vacaciones bastante conflictuado, pero bueno, gracias por estar acá. No, gracias a ustedes, como siempre, dándonos el espacio para poder visualizar, y bueno, gracias a toda la audiencia y a ustedes de equipo que están haciendo el aguante de verano. Que vos estés acá, Franco, marca una tendencia que en todos los veranos siempre contamos con Alejo, siempre pasa algo con discapacidad, con ATE, con este caso el ANDIS. El año pasado, bueno, a comienzos de este año, cuando también estábamos con Alejo haciendo la cobertura de vacaciones, estábamos hablando de los despidos en discapacidad, del cese de contratos. Bueno, y ahora directamente el cierre de la entidad, que ya obviamente fue foco de noticia en todos los portales, para esconder básicamente un montón de cosas, un montón de mugre bajo de la alfombra. ¿Cómo impacta acá, al menos en la ciudad? Y creo que es fuerte el impacto. Ahí ayer, charlando con todas las personas que integramos el colectivo de discapacidad a nivel local, porque aparte es un colectivo que tiene ramificaciones, que tenemos vasos comunicantes en todo el país, digamos, notábamos la gravedad de la medida. Digo, primer impacto visible es cuando vos diluís un área como un área que es tan específica a la hora de elaborar las políticas de discapacidad, elaborar los presupuestos, direccionar medidas concretas para que se efectivicen las políticas de discapacidad, como era la agencia, digo, y la diluís, primero le bajás el rango, la creás en secretaría y la diluís en un mega ministerio como el de salud, digamos. Pasa exactamente lo mismo que pasó con Capital Humano, digamos. Se diluye, se desfinancian todos los programas, algunos se eliminan directamente, como pasó en Capital Humano, digamos, y nosotros tenemos la tremenda sospecha que detrás de esto también hay un cierto interés por la caja de Andes, digamos, claramente, digamos, a tener en cuenta porque este ministerio, el cual va a pasar Andes, digamos, ha sido totalmente desfinanciado. Nosotros lo vemos y ha sido público, digamos, las denuncias, primero por los casos de fentanilo, digamos, el no tener control específico sobre los medicamentos, y después todos los ajustes en salud, Garrahan mediante, uno puede observar, digamos, el Posada, el Garrahan, pero digo, todo lo que tiene que ver la atención de la salud fue realmente devastado, digamos, en este brutal ajuste. Digo, Andy no va a ser la excepción, se va a diluir. Como otro punto central que destacamos también y analizamos, digamos, es un tremendo retroceso respecto al concepto de discapacidad. Volvemos al modelo médico, o sea, y esto es un problema, digamos, se abandona el modelo social de discapacidad, un modelo social que contemplaba, según lo determinaba la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, la cual Argentina adhirió y es ley en Argentina, una ley, digamos, que claramente expone que las barreras son sociales, digamos, en el tema de discapacidad, que lo que discapacita es el entorno, y nos sacaba de ese viejo modelo médico que ponía el énfasis sobre la cuestión médica, ¿no? Esto es un retroceso, volvemos 50 años para atrás, digamos, en este tema, y eso tiene consecuencias en los trámites. Para acceder a una pensión se va a poner el énfasis en un baremo médico, digamos, que elaboran ellos, donde va a ser inaccesible poder hacer una pensión, por ejemplo. Y no se van a tener en cuenta las limitantes sociales, y esto realmente es adrede porque estamos en un momento donde el cuadro social es sumamente complejo. Ni hablar en el colectivo de discapacidad. Esto significa menos presupuesto, menos también se traduce en despidos. Esperemos que no, hasta ahora no hay noticias de despido, pero uno intuye, en función de cómo son los lineamientos que viene siguiendo este gobierno, que no es ingenuo, digamos, esto. Claramente en un momento van a ir también por la reducción del personal de Andy. Claramente también en esto hay que decirlo, porque me parece que si no uno hablaría con eufemismo a esta altura, de que lo que quieren trapar es la tremenda corrupción de Andy, digamos, ¿no? 43.000 millones de pesos en medicamentos,
en aparatología, digo, en todas cuestiones de asistencia a las personas con discapacidad. Que no lo vemos en la realidad. Que no lo vimos y que desaparecieron, que fueron a los bolsillos de funcionarios y de empresarios amigos, de droguerías amigas del gobierno. Digo, este es el quid de la cuestión, digamos, cómo borrar o meter un elefante debajo de una alfombra, digamos, básicamente, ¿no? Por eso esta decisión política tan apresurada de fin de año, y ver a un vocero, todavía actúa como vocero, como adorno, y repetir las mismas mentiras por las cuales ya fue descalificado en su momento con una placa radiográfica trucha, y ahora volviendo a repetir que el problema, en todo caso los culpables son las propias personas con discapacidad, digo, realmente nos alerta, pero aparte habla de un gobierno con un grado de cinismo muy importante, digamos. Cinismo y violencia que después se traduce en esta violencia, bueno, si lo expresa el vocero, si lo expresa el presidente, que queda para la sociedad en común, que por ejemplo hace no más de 2 meses estuvimos en las calles marchando por la ley de emergencia en discapacidad. Bueno, la corrupción en la ANDI fue uno de los disparadores para que se le ponga el ojo crítico al gobierno, pero ¿sorprendía que que quieren cerrar la ANDI o que la hayan cerrado, o era una medida que se venía suponiendo después del escándalo? Nosotros suponíamos que iba a haber algún tipo de ajuste, pero que se iba a mantener la estructura de ANDI, porque digo, la importancia de un organismo, como te decía recién, y la importancia de un organismo con la especificidad de ANDI a la hora de elaborar política pública en discapacidad, me parecía que era algo que se debía mantener. Claramente, la idea es poner el tiro final con esta decisión, poner el tiro de gracia a la política de discapacidad, así como están buscando poner el tiro de gracia a la educación superior, a la ciencia. Digo, no somos el único sector agredido, somos vastos los sectores, sobre todo los sectores más débiles de la sociedad, los que hemos sido fuertemente agredidos durante estos 2 años, y claramente lo que está en relieve, digamos, un modelo, un pensamiento y un modelo de país, un modelo que de productivo no tiene nada, un modelo de servicio financiero que no contempla ni la educación, ni los jubilados, ni las personas con discapacidad, ni la salud, digo, excluye al 70% de los argentinos. Y cuando uno ve todas las medidas que se van tomando, incluida esta que se toma ahora, a fin de año precisamente, digo, todas las medidas van en ese sentido. Uno ve el presupuesto, por ejemplo, y las exenciones impositivas a los sectores más ricos y dice, bueno, claramente esto tiene un direccionamiento político que es muy claro, digamos. El que no lo quiera ver, que no lo vea, digo, pero es muy claro, digamos. Favorecen a los sectores privilegiados de la sociedad. Además, Franco, en este contexto se da en una situación donde hay una ley que se ha aprobado hace muy poco tiempo, que no fue promulgada por el presidente de la Nación, pero que también en ese contexto se había reaccionado a un cierto tipo de partidas hacia Andes, y ahora esta situación. Justamente, ¿hay algo puntual contra las personas con discapacidad por parte del gobierno? ¿Ustedes ven algo así? En realidad yo creo que lo que hay es contra todos los sectores vulnerables que impliquen presupuestariamente un determinado monto de dinero en el presupuesto nacional, ellos lo ven como un gasto, digamos, es el concepto político que ellos tienen, digamos. Vuelvo a repetir, esto es un modelo económico, digamos, que primero baja de otro lugar. Acá hay una concepción financiera, digamos, de la economía. En ningún momento uno nota que este gobierno hable de producción, por ejemplo, de trabajo. Y es muy importante lo que vos traes a colación antes de que se nos vaya, digamos, porque creo que otro punto importante de lo que sucedió ayer es que con esto van a eludir el cumplimiento de la norma de la ley de emergencia en discapacidad. Sí, que no pudo ser aprobada en el veto, que el presupuesto que impulsó el gobierno nacional no fue acompañado del veto a la ley esta. Exactamente, digo, la ratificación que tuvo, al igual que la ley de financiamiento universitario por ambas cámaras, digo, el tema de poder, inclusive las decisiones judiciales de algunos magistrados respecto a los amparos presentados, digo, y también marca sistemáticamente el incumplimiento constitucional de este gobierno, digamos, ¿no? Digo, volvemos a lo mismo, muchos sectores que se rasgaban las vestiduras desde la institucionalidad, el republicanismo, hoy mutis por el foro, digamos, y no dicen nada respecto de esto, digamos. Y me parece que es muy grave, digo, empezar a que se nos haga costumbre, que se avasallan las instituciones democráticas, digo, es muy complejo. Me parece que hay que abrir el ojo, porque claramente no vamos a ser el único sector agredido de acá al final de mandato, digamos, esto se va a profundizar. Sí, y también teniendo en cuenta que hay como 2 puntos comunes, al menos cuando se aprobó el presupuesto 2026,
con uno de los artículos, que es derogar el 6% para educación en general, digamos, ya te corre el horizonte de lucha. Esto también implica cerrar la agencia en la cual uno democráticamente debate propuestas o proyectos o debate el presupuesto para todo lo que tiene que ver con discapacidad. Bueno, también te corre un horizonte de lucha de saber sobre qué presupuesto vas a pelear en un año, a quién se lo vas a hacer, sobre todo. Ya hay nombres designados de quién se va a acercar a la Secretaría, eso tampoco lo han comunicado. Todavía no lo han comunicado, seguramente los funcionarios de primera línea lo deben saber, pero todavía, digamos, eso se mantiene en sigilo, digamos, bajo 7 llaves. Algunos funcionarios que ya están dicen que se van a hacer cargo, pero eso todavía no hay nada oficial, digamos. Yo creo que sí, yo creo que cuando uno ve, porque básicamente el presupuesto es la madre, digamos, de todas las cuestiones que uno tiene que debatir, porque básicamente ahí uno ve la asignación presupuestaria de las distintas áreas. Y las intenciones que tiene el gobierno de asignar distintos... Exactamente, entonces cuando uno veía que dentro de uno de los puntos era que tenía que haber, por ejemplo, 150.000 pensiones menos dentro de ese presupuesto, pero es muy descarado, digo, porque vos decís tiene que haber 150.000 pensiones menos, pero vos no decís si es por un criterio de evaluación. O sea, vos decís que lo que no te cierra es el Excel económico. O sea, acá no hay ni... O sea, lo demás es todo fundamento con mentira. Como hicieron antes, como quisieron avanzar sobre el tema de la suspensión, que lo hicieron, digamos, y suspendieron, 130.000 suspendieron, y después mediante un acto de la justicia se tuvieron que restituir, digo, vuelven sistemáticamente sobre lo mismo, no es casualidad, digamos, ¿no? La sensación, Franco, también en ese punto, que no se le cuestiona, no se le reclama a este gobierno nacional estas cuestiones, estos datos sin fundamentos, ¿no? Esto que hablamos de la placa de Adorni que mostró de una radiografía de un perro, pasó el tiempo, si bien obviamente fue falso, lo reconocieron varios medios, pero como que la sociedad parece no estar atenta a este tipo de cuestiones. Eso también puede ser que esté afectando justamente este tipo de cuestiones como el cierre de Andes hoy. Yo creo que tienen una cobertura mediática impresionante estos muchachos. Digo, en simultáneo con esta grandiosidad de cobertura del Chiqui Tapia, se producían, digamos, los testimonios de Calvete, digamos, ¿no? De la hija. Sí, sí. Una persona que no puede justificar que tiene en su casa $700.000, digo. O sea, los principales implicados en todo el sistema del entramado de coima y negocio de Andes, en estas últimas 2 semanas desaparecieron del mapa. Esto tiene que ver con un manejo de la información. Y muchísimas veces la gente se pierde, digamos, en este entramado también. Las personas comunes de a pie, digamos, todos los días laburan, se levantan, van, vuelven a su laburo y prenden un televisor, digamos, y lo que aparece es esto, digamos. Y en esto uno no va en el medio de que uno piensa de que en algún momento, y que cosa que está sucediendo, digo, el impacto, digamos, la apertura de ojos se va a producir, porque claramente es un modelo económico, como recién te decía, que también se hace sentir en el bolsillo de las mayorías. Ahora, diciembre viene con aumento de todo, digamos, ¿no? Los servicios, el combustible, gas, digo, sí. Este modelo no termina lejos y se va a profundizar, y creo que esto, como todo este tipo de modelos, llega en un cuello de botella en un momento. ¿Hay a una instancia de apelación a la justicia sobre esta decisión o ya no hay vuelta atrás, Franco? Estas son decisiones administrativas muy difíciles de revertir, porque son decisiones que están dentro de la familia. Que básicamente creemos que no se puede dejar en la intemperie a millones de personas con discapacidad, así como así, por una decisión arbitraria de un gobierno que claramente, digamos, no quiere cumplir con la normativa. Entonces seguramente en enero se van a activar, ya se están activando todas las redes, digamos, como para que esto no pase desapercibido, pero sí va a haber movilización, seguramente va a haber, y va a haber una contestación contundente por parte del colectivo de discapacidad. En ese sentido, Franco, en Río Cuarto, ¿cuántas personas están siendo afectadas hoy por esta no aplicación de la ley del presupuesto? Si hay algún caso que haya ido a la justicia o veremos en esa situación, ¿hay casos aquí en Río Cuarto? Mira, hubo siempre con el tema de las pensiones no contributivas, por ejemplo, hubo amparos colectivos que después en un momento tuvieron lugar. Digo, estas situaciones, por ejemplo, lo más común son las coberturas médicas, y en eso constantemente, sobre todo los afectados, digamos, van y acuden a la justicia para presentar recursos de amparo, por ejemplo, lo más común, porque hay una negación sistemática
a cumplir con la normativa, pero eso también con las personas que poseen un CUD, un certificado único de discapacidad, y que el Estado tiene la obligación de darle las prestaciones, como dice la Constitución, y se niegan sistemáticamente a hacerlo, igual que las obras sociales. Entonces esto siempre tiene eco en la justicia, digamos, siempre, siempre, porque no hay otra vía muchas veces para los familiares de una persona con discapacidad que no sea esa, no le queda otra escapatoria. Se cansan de deambular por las oficinas. Las políticas de Estado básicamente son dilatar los procesos, por ejemplo en el caso de pensiones no contributivas, dilatar los procesos de evaluación, tener los expedientes 2, 3 años, 4 años cajoneados, y esas personas con discapacidad necesitan hoy la pensión. Entonces la única instancia o la instancia final muchas veces termina siendo acudir a la justicia para ver si se puede acelerar el proceso. Acá en Córdoba tenemos diputados y senadores piensan apelar, reunirse con ellos, bueno, ir a una instancia más de, che, miren, no podemos hacer la vista gorda con lo que está pasando en el día a día. ¿También tienen pensado ese recurso en el caso, por ejemplo, de hacer efectiva la ley? Sí, eso siempre está contemplado. De hecho, cuando se quiso introducir de prepo el artículo que desfinanciaba el tema de discapacidad en el Congreso, se le escribió a todos los correos institucionales de los representantes de ambas cámaras para ejercer presión. Y obviamente, digamos, uno sabe que hay determinados diputados que son más accesibles, que prestan el oído, que escuchan, y hay otros que no, porque son obedientes al gobierno, claramente, digamos, ¿no? Sí, aquí en el cuarto, Belén Abico, por ejemplo, es una de las diputadas que lo decimos públicamente. Uno va a levantar la mano al Congreso solamente a votar las cosas que es mandada a hacer. Exactamente. Lo cual es paradójico que se puede nombrar que es una representante del pueblo que no conoce a nadie en Río Cuarto, digo, porque nunca dio la cara. No. Nadie sabe qué opina, nadie sabe qué dice, nadie sabe qué proyecto presentó. Es una paradoja de la democracia que tengamos gente como esta sentada en el Congreso. Básicamente no representa a nadie, que llegan con un voto pero que después en el Congreso no representan absolutamente a nadie, y menos aún a todos los colectivos damnificados por sus propias decisiones o por el Ejecutivo al que representan. Es lamentable realmente tener representantes así en el Congreso, que ni siquiera debaten. Sí, bueno, y sobre todo en estas cuestiones donde tienen que estar y deben bregar por los derechos, por ejemplo, con la ley de emergencia de discapacidad para que se haga efectiva. Tengo enfrente aquí en la computadora, nos han mandado en el día de ayer el comunicado de Movimiento de Emergencia en Discapacidad, un largo comunicado, bueno, haciendo referencia obviamente al cierre del ANDIS. En uno de sus párrafos dice: desmantelar el ANDIS y subsumir sus funciones en la órbita del Ministerio de Salud implica un gravísimo hecho que muestra continuidad en las medidas de esta gestión nacional en detrimento del colectivo de discapacidad. El gobierno no presentó ningún organigrama que aclare cómo serán asumidas las funciones que pasan a la competencia del Ministerio. Esta omisión revela una vez más la absoluta discrecionalidad y la falta de institucionalidad con la que se maneja. El cierre de la agencia implica opacar la investigación judicial que debería buscar la verdad y desvelar la situación de las coimas millonarias, la desviación de 43 millones de pesos relacionados con medicamentos e insumos médicos que involucran a Spagnuolo, a Calvete y a Karina Milley. Bueno, en algunos de sus párrafos recomendamos que lo lean completo, uno para también apoyar el colectivo en discapacidad y también para poner un poco en conocimiento la gente que no la quiere ver lo que está sucediendo a la interna con la disolución del ANDIS. Por último, Franco, al menos de mi parte, consultarte, bueno, eso, ¿cuáles van a ser las próximas medidas que van a tomar, al menos desde el colectivo? Sabemos que falta mucho para marzo. Enero nos va a encontrar en las calles, sin lugar a dudas. Sí, ahí la idea, bueno, ahora es, a partir del impacto, inmediatamente los grupos y las instituciones rápidamente empezaron a reaccionar, y empezamos a comunicarnos entre nosotros. Esto va a tener expresión seguramente pública, todavía no hemos definido porque no nos hemos reunido, pero seguramente esto va a tener en los próximos días repercusión y hay presión en las calles, claramente, digamos. Así que sí, eso en estos días seguramente van a aparecer información sobre esto, así que quédense tranquilos que esto sigue. Enero va a ser un enero muy complicado, por lo visto. Sí, Franco, también para cerrar, nos gusta
con aquellas personas que están al frente de organizaciones o representando personas, en este caso tan sensible como el tuyo. Un balance de año, si bien ya hemos hablado un poco, y es complicado porque lo hablamos desde el principio de año hasta ahora, el último día de 2025, que uno de los colectivos más golpeados por este gobierno es el colectivo en discapacidad. Así que brevemente un resumen del año, balance, y bueno, ahí hablamos un poco de lo que se viene para enero, febrero y esto, estar en la calle. Bien, como ustedes bien decían recién, nos encontramos el fin de año pasado, Sí. el fin de año y en el transcurso del año. Bien, fue un año complicado, digamos, el balance de año es que fue un año muy complicado para transitar para todos los colectivos, el de discapacidad en especial, debido a esta agresión tremenda, digamos, y sistemática, que tiene que ver ni más ni menos, digamos, que con el tema presupuestario y con este famoso déficit fiscal que ellos protegen con 7 llaves, digamos, y que es una mentira también. Pero digo, básicamente nos ha encontrado, primero, digamos, trabajando cuando fue el tema de los despidos, casi a fin del año pasado, Sí. nos encontró con la situación de la famosa auditoría con las pensiones no contributivas, que trajeron un montón de problemas realmente, una auditoría mal hecha, mal gestionada, mal planificada y con una sola intencionalidad que era dar de baja miles de pensiones, que fue lo que sucedió. Digo, eso nos encontró a nosotros transitando todo el año. Después nos encontraron las marchas, digamos, sucesivas marchas que tuvieron expresión también acá en la ciudad, claramente por el tema de los prestadores, digamos, los aranceles, el congelamiento de aranceles y la imposibilidad ya de sostener los tratamientos, las terapias. Digo, esto también fue una lucha del colectivo de discapacidad, lo estuvieron visibilizando, estuvieron en la plaza, tuvieron las personas con discapacidad, sus familias, digo, y esto tuvo expresión nacional. Muchísimas de ustedes, bueno, han visto algunas que son más visibles por notoriedad, como por ejemplo con la actriz Valentina Bassi, digamos, y su hijo, pero digo, un montón de personas y familias, digamos, que comprometidas con el tema de la lucha con discapacidad. Pero encima hablamos de salud, hablamos de gente que no está pudiendo pagar los tratamientos. Es gravísimo porque por ahí se nos pasa por alto en cuanto al estar tan informado con todo lo que sucede, con todo lo que pasa el día a día. Pero estamos hablando de lo básico, ¿no? Poder tener una medicación o un tratamiento para personas con discapacidad que no necesitan los tratamientos de acá desde día, lo necesitan para ahora. Es una cuestión de salud. Y el tema de la intermitencia, digo, porque para todo aquello que tiene una persona con discapacidad, saben que muchas de estas cuestiones de las rehabilitaciones o de los tratamientos necesitan la sostenibilidad y la previsibilidad en el tiempo. No se puede cortar 3 meses o 4 meses, después volver a hacer el tratamiento porque tiene daños irreversibles sobre la persona con discapacidad. Entonces realmente, digamos, acá hay un plan manifiesto, digamos, en contra de la persona con discapacidad por parte del gobierno. Es brutal el ajuste, realmente, es brutal, y sobre todo la insensibilidad, digamos, el no pensar qué es lo que pasa en esa familia que posee a un integrante con discapacidad y que precisa a diario los cuidados, las tareas de cuidado, las rehabilitaciones, los docentes de apoyo. Realmente hay una incomprensión de la problemática que poco le interesa al gobierno entender cuál es la problemática del sector, pero aparte hay decididamente una política de ajuste, digamos, ¿no? Y en esto también yo quiero recalcar algo muy claro. Acá lo que se está buscando también es esconder a Karina. Acá hay una decisión, acá hay esconder a Karina Milei como una de las artífices de este gran desfalco al Andes. Digo, buscan de esta forma tapar el eje, correr el eje al costado, decir, como decía ayer el vocero oficial, mintiendo de que ellos detectaron sucesivas capas de corrupción en Andis y que por eso tomaban esta medida. Y se olvidó decir que esas sucesivas capas de corrupción, entre esas capas están ellos, digamos, involucrados, ¿no? Digo, es muy, muy difícil, digamos, entablar algún tipo de diálogo serio, digamos, en todo caso lógico, racional, con un gobierno que plantea en estos términos estas cuestiones tan problemáticas en la sociedad. Digamos, hay un nivel de irracionalidad, de tan poca lógica, digamos, de incomprensión respecto a las diferentes problemáticas que realmente es muy llamativo, digamos, ¿no? Y creo que esto va a tener, en algún momento va a tener un coto, va a tener un techo, digo. Esto va a traer serios problemas sociales. Esto no puede pasar desapercibido porque son muchas
las personas que están siendo afectadas, muchas. Gracias, Franco, por venir, visitarnos y siempre estar dispuesto a hablar con nosotros, pese a que, bueno, por ahí son cuestiones que no nos gustan comunicar, pero hay que hacerlo porque esta situación es fea, no nos pone mal, pero bueno, hay que siempre tratarlas y decir la verdad, porque este gobierno que tanto miente, tanto difama, tanto destruye y lastima, bueno, está bueno siempre de este lado contar la situación como es verdaderamente, así que te agradecemos por venir y bueno, esperemos que este cierre el 2026 sea un poco más leve que 2025. No, los agradecidos somos nosotros porque en esta cuestión de este blindaje mediático que le hacen al gobierno, son pocos los medios que se atreven a plantear las voces disidentes, las voces que preocupan a la sociedad, o en todo caso que problematizamos estas cuestiones, digamos, entre la sociedad. Entonces, bienvenido sea y siempre agradecido de que nos estén invitando a estos espacios para poder hablar. Bueno, ahí pasaba entonces Franco Asato, delegado de ATE en Andis, haciendo un balance de 2025 y también hablando sobre esta situación, esta decisión del gobierno nacional de cerrar la Agencia Nacional de Discapacidad, trasladar sus funciones al Ministerio de Seguridad, de Salud y todo lo que implica esta situación con algunas personas que bueno, no pueden afrontar los tratamientos, los prestadores que también en una situación parecida y todo lo que conlleva esta decisión. Así que esperamos que el próximo año sea distinto para el colectivo en discapacidad.